¿Sabías a qué se refería Jesús cuando dijo que el que poco ama es porque poco le perdonaron? Esa frase nació de una historia real. Dos hombres con la misma deuda, pero cantidades completamente distintas. Y lo que pasó después explica por qué amas a Dios como lo haces. Esto pasó en la casa de un fariseo llamado Simón. Invitar a un rabino famoso a cenar era todo un honor social en esa época. Jesús estaba ahí como invitado principal, reclinado a la mesa según la costumbre. De repente entró una mujer que toda la ciudad conocía por su mala reputación. Nadie la había invitado. Nadie esperaba que se atreviera a entrar. Se arrodilló junto a los pies de Jesús. Empezó a llorar. Sus lágrimas le mojaban los pies. Lo secó con su propio cabello, algo que ninguna mujer respetable haría en público. Después sacó un frasco de perfume carísimo y se lo derramó encima, un gesto que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en meses. Simón, el anfitrión religioso, no dijo nada en voz alta, pero por dentro estaba pensando algo muy distinto. Simón pensó: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Ni siquiera lo dijo en voz alta. Pero Jesús lo escuchó de todas formas, como si le hubiera leído la mente. Y en lugar de defenderse o de apartar a la mujer, Jesús hizo algo que nadie esperaba. Contó una historia corta, casi como una adivinanza. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios. El otro le debía 50. Ninguno de los dos tenía forma de pagar esa deuda. Así que el prestamista, sin pedir nada a cambio, perdonó las dos deudas por completo. Entonces, Jesús le hizo la pregunta directa a Simón delante de todos los invitados: ¿cuál de los dos amará más a ese hombre? Simón respondió lo obvio, casi sin pensarlo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Pero lo que nadie esperaba es lo que Jesús dijo después. Jesús giró hacia la mujer, pero siguió hablándole a Simón. Le dijo: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, algo básico en esa cultura. Ella los lavó con lágrimas y los secó con su cabello. Tú no me saludaste con un beso, la costumbre normal para un invitado. Ella no ha dejado de besar mis pies desde que entró. Tú no ungiste mi cabeza con aceite. Ella ungió mis pies con perfume caro. Punto por punto, Jesús comparó la hospitalidad fría de un hombre religioso con la devoción desbordada de una mujer que la ciudad entera despreciaba. Y ahí llegó la frase que cambia todo el sentido de la historia. Jesús dijo algo así: por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero al que se le perdona poco, poco ama. Fíjate bien en lo que estaba midiendo. No estaba midiendo cuánto había pecado cada uno en números, como si Dios llevara una lista. Estaba midiendo cuánto sentía cada uno que necesitaba ser perdonado. Simón se veía a sí mismo como alguien bastante correcto. Cumplía la ley al pie de la letra. Iba al templo cada semana. Conocía las Escrituras mejor que casi cualquiera en esa mesa. No necesitaba mucho perdón, o al menos eso creía firmemente. Por eso su amor hacia Dios era tibio, calculado, casi ausente, aunque por fuera pareciera un hombre religioso ejemplar. La mujer, en cambio, sabía exactamente quién era. Sabía el peso exacto de lo que cargaba, sin poder esconderlo detrás de una reputación. Y por eso su gratitud no cupo en la habitación esa noche. Pero lo que nadie esperaba es que esta historia no es sobre ella, es sobre ti. Aquí está la parte incómoda. Muchos cristianos hoy se parecen más a Simón que a la mujer, aunque nadie quiera admitirlo. Vamos a la iglesia con regularidad. Oramos antes de dormir. Evitamos los pecados más obvios, los que se notan por fuera. Y con el tiempo, casi sin darnos cuenta, empezamos a pensar que ya no necesitamos tanta gracia. Ese pensamiento, aunque suene inofensivo, es exactamente el que enfría el amor.
Porque el amor por Dios no crece por disciplina ni por buena conducta, por más que nos esforcemos. Crece cuando entiendes, de verdad, cuánto se te perdonó. Si minimizas tu necesidad de gracia, minimizas también tu capacidad de amar. No es un problema de esfuerzo espiritual, es un problema de memoria. Has olvidado de dónde te sacó Dios. La buena noticia es que esto se puede corregir y no es tan complicado como parece. No necesitas pecar más para amar más. Eso sería absurdo y contrario a todo lo que enseña la Biblia. Necesitas recordar con honestidad cuánto te costaba esa deuda antes de que te la perdonaran. La Biblia dice en otro lugar que fuiste comprado por precio, no con oro ni plata, sino con algo mucho más valioso que cualquier cosa material. Cuando dejas de ver el perdón como algo automático, algo que simplemente pasa, y empiezas a verlo como un rescate real de una condena real, algo cambia por dentro. La gratitud deja de ser una idea abstracta y se convierte en un sentimiento que se nota en cómo hablas, cómo sirves y cómo tratas a los demás. Y ahí es exactamente donde empieza el amor verdadero por Dios, el mismo que esa mujer mostró sin decir una sola palabra. Aquí va el dato que probablemente no sabías y que le da todavía más peso a esta historia. Un denario era el salario de un día completo de trabajo en esa época, lo que ganaba un jornalero normal por una jornada entera. 500 denarios equivalían a casi año y medio de sueldo completo, una deuda que ese hombre jamás habría podido pagar en toda su vida, sin importar cuánto trabajara. 50 denarios, en cambio, eran menos de 2 meses de trabajo, una cantidad grande, pero al menos posible de saldar con esfuerzo y tiempo. Jesús no eligió esos números al azar. Eligió una deuda completamente imposible y una deuda apenas manejable, para que la diferencia se sintiera de verdad en el estómago de quien escuchaba. Y esa es la pregunta que te deja esta historia hasta hoy. ¿Tú te ves a ti mismo como alguien con una deuda de 50 o como alguien a quien le perdonaron 500 días de su vida entera? Al final, esta parábola no habla de cuánto pecaste, habla de cuánto sabes que te perdonaron. Cuéntame en los comentarios. ¿Sientes que amas a Dios como alguien a quien le perdonaron mucho o como alguien que cree que no debía tanto? Si esta historia te movió algo por dentro, dale like y suscríbete, porque la próxima parábola de Jesús que vamos a explicar puede que te toque todavía más fuerte.